Empezamos. Bien, no sé si hay alguien por ahí, alguien nos escucha. Vamos a hacer un ratito de prueba de sonido. Somos muy nuevos en esto y estamos aprendiendo. Así que queremos saber cómo se escucha. Vamos a poner un poquito de música de fondo. Si es que se escucha la música de fondo. Como verán, este es el primer capítulo además que hacemos presencialmente. Estamos con Sofía acá, que no nos veíamos hace años. ¿Cómo estás, Fran? Oh, No sé si hace años. distancia Codazo. social, re que no. Codazo. No sé si hace años, la verdad que no tengo idea. No sé si se está escuchando, ¿eh? A ver, Acá no se escucha nada. no se está escuchando bien. No, Perfecto. perfecto. Ahora. A ver si se escucha ahora. Sí, se está escuchando un poquito Bien. mejor. Subimos un poco el volumen. Se escucha mejor. Suerte, querido. Gracias por estar ahí del otro lado. Haciendo soporte técnico. Ahí va. Ahí se escucha. Confirmanos, Rodrigo-Suárez-2 puntos. Ahí va. Nos dijo que sí, que ahora va. Bien. Bueno, gracias por estar. Gracias por hacernos el aguante. Gracias a Nacho que se recopó también dibujando un ratito antes y ahora nos va a acompañar con un par de gente. Nos da un poco de vértigo porque es la primera vez que hacemos esto. En realidad es la segunda. A mí me da mucho vértigo a las alturas. Esto es otra sensación. Mi mayor miedo creo que es que nos pongamos a hablar demasiado, como solemos hacer en las grabaciones, y pasen 3 horas, la gente ya se haya ido y nosotros acá sigamos debatiendo. Sí. Y después nos quede igual un video larguísimo para editar y subir a nuestro... Me da miedo nuestra propia emoción. Claro. Digamos, nuestros propios sentimientos respecto a la animación, que suelen ir demasiado lejos. Se van. Bueno, un poco la idea de hacer esto en vivo es, por un lado, empezar a experimentar con otras plataformas, que por ejemplo, esta Twitch, pero no olvidar de nuestra plataforma querida que es YouTube, que es nuestro principal lugar. Después esto lo vamos a subir, tanto a YouTube como a Spotify. Yo mientras voy a hacer estas cositas que me encantan, porque estoy aprendiendo a hacer esta cosa de operar. Yo no sé cómo alguien puede hacer tantas cosas a la vez, voy a tratar de hacerlas. Estamos en Spotify, en YouTube, somos Hitos Animados. ¿Qué es Hitos Animados? Contá un poco, Sofi, ¿qué es Hitos Animados? Para quienes no nos conozcan, Hitos Animados es el mejor podcast de Latinoamérica. Nada, mentira. Es un podcast / videocast, a mí me gusta llamarlo Spacecast, como en el personaje de Midnight Gospel. Que es un lugar en el que nosotros dos y a veces otros invitados hablamos sobre animación, más que nada con un enfoque en historia de la animación, por eso Hitos Animados, porque vamos siempre a puntos importantes de la historia de la animación y en torno a distintos temas. Hemos hablado sobre Estudio Ghibli, hemos hablado sobre animación en la era dorada de los Estados Unidos en los años 30, en los años 40 y en los años 50. Hablamos sobre animación y dinosaurios y en nuestro último capítulo, antes de este, hablamos sobre animación y comida. Sí. Y bueno, todos esos capítulos los pueden ir a escuchar, tanto Spotify como YouTube. Nada, nos gusta mucho hablar y lo hacemos. General. Sí, en general. Y bueno, pero vamos a presentarnos nosotros, quiénes somos. Y Sarabán, aparece esto medio raro. Wow. Pero tenemos nuestros nombres y tenemos nuestras carreras profesionales. ¿Y quiénes somos? ¿Quién sos vos? Yo soy Sofía. Yo soy historiadora del arte, trabajo como escritora y también soy periodista a veces. Y bueno, en relación con la animación siempre me gustó mucho investigar sobre este tema. Hice una tesis de licenciatura sobre la historia del stop motion en Argentina y hice una tesis de maestría sobre animación no ficcional, que es el tema del que vamos a hablar hoy. Así que estoy muy emocionada y muy contenta y por eso particularmente me da miedo hablar demasiado. ¿Vos quién sos? Yo soy Juan Francisco Páez, soy diseñador multimedial, de acá de la Facultad de Artes de La Plata. Me dedico a la animación, a hacer un poco de todo de animación, en general laburo en 3D, también he laburado algo de motion. Y laburé mucho tiempo haciendo animación forense y he hecho algunos videos sobre explainer videos, entonces me parece que este capítulo es especial para nosotros dos porque de alguna manera nos involucra con nuestro laburo profesional. No solamente lo que nos gusta, sino nuestro laburo profesional. Acá llegó Nacho con un montón de gente. Gracias, Nacho.
Nacho es un colega, un amigo, un compañero de toda la vida. Y bueno, y ahora estamos trabajando juntos y la rompe y fue como un poco el que nos dio una mano desde lo técnico hasta de cómo manejar un poco esta plataforma nueva que es Twitch. Y esperemos estar a la altura. Me distraigo porque me veo muchas veces. Chicos? Sí, me encanta. Gracias, Buenísimo. gracias a todos. Gracias a Geekboy, que también nos acompañó el otro día que estuvimos con David y con Nacho en un Tienen stream. muchos emojis, que es nuestra forma de comunicación preferida. Si nosotros pudiéramos, entre nosotros solo hablaríamos con emojis. Carita feliz, niño. Carita sonrojada. Bien, bueno, ahora que están llegando todos, vamos a repasar un poquito lo que veníamos charlando. Nosotros somos Hitos Animados. Somos un podcast, un videocast, un spacecast. Un spacecast para quienes vieron Midnight Gospel. Y hablamos sobre animación, sobre historia de la animación, nos gusta mucho. Y este no es nuestro primer capítulo, es nuestro primer capítulo en Twitch porque queremos dejar de editar. Nos cansamos de editar, entonces queremos ahora editar en vivo. Entonces todo lo que implica horas de estrés editando y que no llegamos y que habíamos puesto una fecha, bueno, la estamos poniendo todo ahora. Así que después... sí, no hay pantalla dividida. Hola Lauti, ¿cómo estás? Estamos físicamente acá. Con todas las medidas de distanciamiento social habidas Acá y hay por 2 haber. metros, aunque no parezca. Sí, aprovechamos un poco que se había roto la cuarentena, el aislamiento, y hicimos el último capítulo del año queríamos hacerlo presencial, así que transformamos mi estudio en un estudio de televisión. También otra cosa, tenemos micrófono nuevo que suena muy bien. Gracias a David Brum, que me prestó la plaquita de sonido y yo me compré un micrófono, y así que estamos de novedades absolutas. Bueno, este no es nuestro primer capítulo. ¿De qué son los capítulos anteriores y dónde están esos capítulos anteriores? Están en YouTube, chicos. Están en YouTube, están en Spotify para los que no les interese ver nuestros hermosos rostros. Y hablamos sobre Estudio Ghibli en el primero. También tenemos un episodio piloto. Tenemos un episodio piloto. Que nada, hablamos deliramos. de todo. O sea, en todos deliramos mucho, en ese era como la idea, delirar. En el primero hablamos sobre 10 cosas que tal vez no sabías sobre Estudio Ghibli. En el segundo, el tercero y el cuarto hablamos sobre la animación en la era dorada de los Estados Unidos, que serían la animación en los años 30, en los 40 y en los 50 respectivamente. Después tenemos un episodio que está buenísimo, mi favorito personal, es Animación y Dinosaurios, en el que hablamos con un paleontólogo que nos contó muchas cosas muy interesantes sobre cómo usan la animación en su equipo de paleontología. Y después, en el último episodio, que es el sexto o séptimo, quién sabe contar, nosotros no. Depende de dónde contemos. El anterior, antes de este, hablamos sobre animación y comida. Un capítulo muy goloso, muy goloso, que le gustó mucho a la gente. Sí. Lo vi Bueno, mucho. están ahí en los comentarios. Esta vez hicimos también una prueba de stream y salió muy mal. Un poco la idea era que salga mal. Y no se grabó. No se grabó. No se grabó. Pero a diferencia de esta prueba, ahora estamos mirando los comentarios. Así que si quieren comentar cosas y si quieren hacernos preguntas, es el momento antes de que entremos a full. No saben la Gracias cantidad de- Nacho por compartir nuestras redes. Siempre voy a poner en los memes que es nosotros haciendo stream y Nacho como apuntalando para que no se caiga todo. Así que gracias Nacho por poner sostiene. nuestras redes. Eso es nuestro Instagram. También, bueno, ahí tenemos YouTube y Spotify. Vamos a poner acá además yo creo que o voy a salir con una CB de acá o voy a salir muy hecho un hacker. Vamos a porque correr una maratón, vas a terminar archivado, seguro. es dificilísimo. Así que bueno, gracias Nacho otra vez. Bueno, hablemos un poquito de qué vamos a hablar hoy. Entremos ya un poco en tema, ¿no? Vamos a hablar sobre animación no ficcional, que es algo que a mucha gente a simple oída le parece como una especie de oxímoron, ¿no? Como una contradicción, porque como algo puede ser animado pero al mismo tiempo ser documental, porque muchos también le dicen animación documental, o cómo puede ser algo animado y ser no ficcional al mismo tiempo. Pero no es una contradicción, chicos, como todo, como cuando uno escribe un artículo periodístico, lo que sea, la realidad se puede contar, se puede narrar de muchas formas. La objetividad es algo muy difícil de obtener de cualquier manera, ya sea uno un documentalista que sale con una cámara de cine, con una cámara de fotos o con lo que sea. Entonces, más allá de eso, digamos, si bien no es el típico medio para contar la realidad de la animación, medio, lenguaje, como sea que le digan, existe la animación no ficcional, existe desde siempre. La animación desde en sus 100 años de historia se usó millones de veces, bueno, millones no. ¿Miles? No sabemos, no hicimos un conteo tan... No sabemos contar.
se usó muchísimas veces para contar la realidad desde siempre. Pensemos que un ejemplo que mencionamos muchísimas veces, que es el de Winsor McCay, del hundimiento de Lusitania, que es de 1918, es una animación de un evento real y nada, tiene más de 100 años, chicos, así que nada, se usó desde siempre. Pero bueno, está buenísimo por ahí agarrar estos ejemplos, digamos, distintos ejemplos de la historia y también más bien de la actualidad, como para hablar de como de ese aspecto, ¿no? De qué tan práctica o qué tan útil o de qué manera se usa la animación para contar eventos que son reales. Por ejemplo, en el caso del Sinking of the Lusitania, que al mismo tiempo acá en Argentina también se hizo un cortito similar en espíritu, que ahora también voy a mencionar, es un caso en el que un barco alemán hundió a un barco estadounidense y Winsor McCay lo que hizo fue representar esto porque no había habido una cámara en el momento que capturara ese evento. Entonces, acá como están viendo, Winsor McCay también se mostró a sí mismo haciendo una animación bastante interesante. Nada, es básicamente eso, básicamente dibujar y poner en movimiento algo que de otra forma nadie podría haberlo visto porque nadie en ese momento estaba sosteniendo una cámara frente al barco en vez de un bote que se estaba hundiendo. Entonces el chavo recolectó muchísimos testimonios y lo animó. Al mismo tiempo igual, justo este caso fue como súper artístico. Pero la propaganda, lo querramos o no, es un subgénero de la no ficción. Sí, me parece que esto de, como un poco la idea de este capítulo es borrar esa línea, esa frontera que hay entre animación ficcional y animación no ficcional. Digamos, muchas animaciones ficcionales hablan sobre la realidad, hablan sobre sí, cuestiones que nos pasan todos los días, y muchas animaciones no ficcionales que se presentan como objetivas, digamos. Ah, bien, gracias por eso. A ver, lo solucionamos. Ahí se solucionó, gracias, Suardi. Como borrar un poco los límites entre lo ficcional y lo no ficcional, ¿no? Que hay muchas cosas que se presentan como no ficcionales y en realidad tienen mucho de ficción o de relato, en realidad, no sé si la palabra es ficción o relato. Y hay otras cosas que son no ficcionales y hablan mucho sobre la realidad cotidiana. Entonces un poquito la idea va a ser borrar estas fronteras. Sí, creo que también hay como que entender que hay distintos acercamientos a la no ficción y hay distintos subgéneros dentro de esto. Por ejemplo, todo lo que sea propaganda, como decía recién, es una forma de no ficción, pero también lo que es sátira, por ejemplo, una sátira política, si bien puede ser una caricatura completamente irreal, como casi todos los cortos que hacía Quirino Cristiani, justamente es gracioso y tiene sentido ese género porque es real, si no, no tendría ningún tipo de gracia. Claro. Sí, hablamos mucho sobre animación y propaganda en el capítulo de la década del 40, que hablamos mucho sobre la animación en la Segunda Guerra Mundial. La animación cumplió un rol, claro, no sé si muy importante, pero la Segunda Guerra Mundial cumplió un rol muy importante en la animación. Me parece que eso es porque sí, tampoco es atribuirse demasiado, ¿no? Así que un poquito eso es lo que vamos a ir trabajando. Vamos a trabajar sobre distintos tipos de animación no ficcional y vamos a hablar sobre las funciones de esas animaciones no funcionales, o por qué incorporar animación a la no ficción. Claro. Sí, en este sentido yo creo que como que hay ciertas funciones principales, que una es la que mencionaba recién, que es poder mostrar algo cuando no hubo ahí un medio indicial, o sea, una cámara que lo capturara. Porque es innegable que desde que existen las cámaras es la forma por excelencia de capturar y mostrar la realidad, es esa, es la indicial. Entonces, un poco que la animación juega en contraste con eso, en este sentido. Entonces, en las situaciones en las que no había nadie para registrar eso, que suelen ser situaciones bastante particulares, como en este caso, que era un barco que estaba en el medio del mar y de repente le tiraron una bomba y se hundió y nadie estaba preparado para capturar eso. O pueden ser situaciones en las que a propósito, digamos de forma intencional, suceden cosas que nadie está registrando. Por ejemplo, la animación se usó bastante en Argentina, y tenemos bastantes ejemplos de casos en los que se usó para hablar sobre la dictadura, para hablar sobre secuestros, para hablar sobre cosas que naturalmente no había nadie ahí registrando porque justamente se buscaba intencionalmente eso. Entonces, ese creo que es uno de los usos principales.
Pero al mismo tiempo también tiene que ver con situaciones en las que no existían las cámaras, ¿no? La de registrar o la de mostrar lo que no fue capturado por una cámara. Porque si no existían las cámaras o no estaban incluso las personas, como en el caso de animación y dinosaurios, que hablamos muchísimo en el episodio de animación y dinosaurios, necesitas, digamos, recrear eso, por eso le decimos la función de recreación, recrear aquello que sucedió, pero que directamente no fue capturado. Un ejemplo que está muy bueno es uno que hizo National Geographic, no sé si lo conocen, se llama A Fearsome Fleet, para hablar, un poquito explicar cómo era la vida de los vikingos y también hablar de las distintas herramientas que usaban para navegar y distintas cosas. Está en stop motion, está muy lindo el estilo, no busca un realismo necesariamente. Y obviamente, bueno, está hablando de una época en la que no existían las cámaras y la registración inicial de los hechos. Acá pueden ver los fragmentos que estamos pasando. Sí, es muy loco cómo mezcla también con cuestiones que no son animadas, vienen más del diseño gráfico, ¿no? Cómo nos permite la animación agregar anotaciones, ponerle nombres y hacer esquemas de cómo en este caso cómo se construían los barcos, por ejemplo. Pero hay un montón de esos. Incluso en el capítulo de dinosaurios hablamos mucho sobre Walking with Dinosaurs, que es una serie animada. Y lo bueno es que este tipo de animación, me parece que Walking with Dinosaurs y estos tipos de animación como que terminan de trastocar el mismo concepto del documental. Para mí también la animación en el documental habla mucho sobre... le da la característica de ficción al documental, como que es lo como te das cuenta, claro, si Walking with Dinosaurs es un documental, bueno, todos los documentales son un poco mentirosos, ficcionales, digamos. Sí, es que no están intentando contar una historia literal física. Creo que alguna vez lo dijimos en ese sentido. Cuando vemos Walking with Dinosaurs, no es que estamos diciendo, el cineasta, digamos, no está diciendo, o el animador, que ahí ese día hubo un dinosaurio que fue de ahí a ahí, o se cagó a piñas con otro, o lo que sea. Lo que está diciendo es que había un ambiente, había estos animales que se movían de esta forma, que hacían ciertas cosas. Lo mismo acá con los vikingos. No están hablando de un barco en particular, de un lugar en particular o de un vikingo en particular. Tiene más que ver con representar una realidad que para nosotros es desconocida, entonces se la recrea, pero además se la recrea ficcionalizando cosas que tal vez o no sucedieron, pero que si hubieran sucedido probablemente hubiera sido de una forma parecida a esa. Después, al mismo tiempo, otras situaciones en las que no había cámaras, además de estas, como hablamos del pasado, en las que no existían, son muchas veces los eventos judiciales, por ejemplo. Así como está la típica imagen del ilustrador que se sienta dentro de los juicios para retratar a los enjuiciados, que vemos mucho en las películas, por ejemplo. También en muchos juicios, no solamente en Estados Unidos, sino acá en Argentina también sucede, muchas veces no se permiten las cámaras, entonces es algo lo que a veces tanto la ilustración como la animación recurren. Un caso muy interesante de estos es Chicago 10, que, bueno, no sé si la conocen, es una peli de 2007, como pueden ver ahí. Una peli muy buena que está basada en los transcripts, en las transcripciones, digamos, tipográficas de todo lo que sucedió dentro del juicio que se hizo muy famoso ahora de nuevo este evento porque salió una peli en Netflix, que si no la conocen vayan y mírenla, que se llama El juicio de los Chicago 7. Está buenísimo porque acá lo que hicieron fue la recrearon con actores y después animaron por sobre el movimiento y sobre la voz de los actores, pero actores súper conocidos, por ejemplo están Hank Azaria, Rob Schneider creo que se llama otro, hay actores súper conocidos, mira ahí está la lista. Justo, mira. Rob Schneider, Hank Azaria. Sí, me parece ahí me parece interesante la inclusión de digamos, el medio audiovisual permite no solamente tener un registro filmado o un registro grabado de sonido, sino que al poder combinar distintos universos, distintos lenguajes, permite establecer cierta verosimilitud, no desde la imagen, sino desde otros lados, digamos. En este caso, tener las transcripciones o tener en muchos casos las grabaciones de audio en un montón de animaciones no ficcionales, permite un poco jugar con este otro registro y tratar de darle un sentido de verosimilitud desde otro lado. Claro, sí, tal cual. Bueno, después, en este sentido, como les decía, hay muchas reconstrucciones que
que tienen que ver en Argentina con el tema de la dictadura, por ejemplo. Algunos ejemplos son el de Albertina Carri, que hizo Los Rubios, que en realidad es un documental, no es tradicional, pero sí está filmado con cámaras en su gran mayoría, pero las partes en las que ella habla sobre la desaparición de sus padres está recreado con puppet animation, con stop motion, con muñequitos de Lego, de hecho. Playmobil. Sí, perdón, Playmobil. De hecho, este documental es muy particular porque es muy meta, digamos, es muy reflexivo sobre lo que es en sí el documental. De hecho, a ella misma la interpreta una actriz por momentos, pero podemos ver todo como ese adentro y ese afuera de lo que es su historia y de lo que es la historia que ella está construyendo y la que está contando. Así que nada, súper interesante, y al mismo tiempo es interesante cómo recrea con un recurso que es muy infantil, ¿no? Que son los muñequitos, algo que pasó cuando ella era, demasiado chica. Y es interesante también ese recurso para hablar de lo que no podría haber sido capturado de ninguna forma, recrearlo con animación. Sí. Estamos teniendo problemas con los rubios, pero ya se los ponemos, a ver si aparece por ahí. Ah, mira qué raro. Creo que si pasamos por nosotros, nos vemos nuestras caras. Hola, ¿cómo están? Qué complicado esto del Twitch. Sí, qué complicado. Bueno, ¿cómo vienen? ¿Se entiende algo? ¿Tienen preguntas? Ahí Geekboy, también un gran conocido nuevo, un gran amigo nuevo que nos fuimos haciendo por las redes, habla mucho sobre el Preval Snafu. Hablamos mucho del Preval Snafu en el capítulo de los 40. Sí. Ampliamente. Y el sentimiento americanista y la propaganda y cómo la animación interpela y cómo la animación se mete en el subconsciente en esa época es muy interesante. Sí. Yo ahí creo que estamos viendo algo de los rubios. Tenemos un tráiler. Ahora ya no. Pero bueno. A ver, hay otros ejemplos muy interesantes. Sí, hay otra peli que la pasan bastante por ISAT, bastante seguido, que se llama La parte por el todo, que también es un documental basado en testimonios también de personas que están de cara a la cámara, pero también hay animaciones que representan, digamos, los momentos de los secuestros o las cosas que pasaron las personas secuestradas dentro de los centros de detención. La parte por el todo, de Roberto Persano, Andrés Martínez Cantó y Santiago Nasif Cabrera. Y después hay otro cortito que está muy bueno de Irene Bley, que se llama Una carta de Leticia, que también usa la animación, y sobre las palabras de una carta que escribió una chica que se llamaba Leticia, y nada, y las anima, digamos. Estas son imágenes de La parte por el todo, acá lo pueden ver. Este es uno de los hijos de Me gusta mucho la parte por el todo, cómo utilizan el valor poético que tiene la animación, porque en un momento estamos hablando, hay una imagen de una cigüeña que se transforma en un avión, y habla mucho sobre los vuelos de la muerte, donde la dictadura militar tiraba al río a las personas que había secuestrado, o al río o al mar. Y un poquito esta función simbólica y iconográfica que tiene la animación es súper potente para hablar de todos estos temas. Sí, al mismo tiempo los suaviza, digamos, de alguna forma, y te permite... Ahí está la imagen de la cigüeña. Sí. Al mismo tiempo te permite hablar de cosas o mostrar cosas que de otra forma no podrías mostrar frente a cámara, ¿no? Claro. Que esa es un poquito otra de las funciones de las que queríamos hablar, que es la del enmascaramiento. ¿Esto qué quiere decir? O sea, por un lado podés enmascarar, digamos, la realidad para hacerla más suave, para mostrar algo que es espantoso y que es horrible y que sería muy duro por ahí mostrar, recrear con actores o de distintas formas, aunque igual se puede hacer. Pero también se pueden enmascarar otras cosas. Se pueden enmascarar identidades de personas. Por ejemplo, hay documentales que hacen esto, que enmascaran la identidad de la persona que está hablando para protegerla, por ejemplo. Bueno, acá vemos algunas imágenes del otro cortito que mencioné, que es Una carta de Leticia, en las que este relato de esta chica que después fue secuestrada y desaparecida, como toma en forma muy lindo estéticamente, de la animadora Irene Bley. En el caso de, como decía, del enmascaramiento, se puede ya sea proteger a la persona que está hablando o suavizar un poco la información. Hay casos en los que me interesa esto, en los que, por ejemplo, las personas que están hablando son víctimas
de distintas situaciones bastante violentas, como pueden ser refugiados o migrantes ilegales, que pueden querer hablar en un documental, o los periodistas o los documentalistas pueden intentar que hablen frente a cámara, pero sin ocultar esa identidad es difícil. ¿Y qué pasa? La animación ahí pasa a suplir esa parte visual por ahí de la persona que habla, que de otra forma no podría poner la cara. Hay un ejemplo muy gracioso que es un corto que se llama Backseat Bingo, que es sobre la vida sexual de los ancianos. Entonces la cineasta fue y les pidió el permiso a un montón de viejos para que contaran sobre su vida sexual, y le dijeron que sí, pero nada más, y bueno, si era animado porque no querían mostrar sus caras y que no iban a poner sus nombres reales. Pero al final, cuando terminó de hacer el corto, esta animadora, esta cineasta, Liz Blazer se llama, les terminó encantando el corto, así que dijeron que sí podía poner sus nombres y sus fotografías reales al final del corto. Entonces al final del corto uno ve las fotos ahí de los viejos que hablan y cuentan sus historias de sexo. Terminan deschavándose, digamos. Está bastante bueno. Del 2003. Interesante. Sí, la verdad que es súper interesante estas posibilidades que nos da la animación para romper un poco esta visión tradicional que se tiene, que la animación, primero, que es para chicos, que un poquito es otra de las grandes tesis que tenemos en el podcast. Bueno, tratar de hablar de la animación en un sentido amplio, no solamente la animación infantil, y sobre todo la animación que no es infantil, y después en otro punto, cómo la animación puede representar cosas que no son necesariamente ficcionales e historias, sino que puede reforzar conceptos y cosas de la realidad. Ni hablar. Bueno, otro caso que me interesa en el que la animación sirve para enmascarar es un documental que se llama Z32. En este caso está en internet, creo que lo pueden encontrar. En este caso no se trata de una víctima o de una persona que quiera ocultar su identidad para hablar de algo así sexual, por ejemplo, sino que se trata de lo contrario, de un victimario. De un victimario / víctima igual, porque en realidad es debatible, no sé. El documentalista es Avi Mograbi, y el protagonista, este chico que lo vemos siempre enmascarado, es un soldado israelí que durante la guerra, digamos, con Palestina, participó en ciertas acciones de represalia en las que básicamente fueron y mataron gente, pero él siendo soldado igual, digamos, y dentro de las acciones militares. Pasa que después de todo ese quilombo, claro, eso era un crimen, es un crimen de guerra. Igual no lo quiero justificar o que suene eso. Lo que quiero decir es que no es que él fue y mató a alguien solo, ¿entendés? Como que fueron varios soldados enviados por alguien a matar gente, participaron de lo que es un crimen de guerra. Entonces él cuenta toda esta historia en el documental, que también es bastante meta, muy reflexivo y muy interesante. Por momentos tiene una especie de coro griego, que es el director cantando con otro tío. Está medio loco el director, pero está bueno. Pero lo súper interesante es que durante todas las partes en las que lo vemos a él contando su historia o hablando con su novia, a la que le cuenta lo que le pasó, lo vemos con distintas máscaras animadas. Son máscaras que por momentos son en 2D, por momentos son como un tachón, por momentos son como la cara toda borroneada. Y de repente parece que le vemos la cara, pero resulta que no, que en realidad es una máscara de animación 3D hiperrealista. No, solamente te das cuenta cuando pasa su propia... pero sí son sus ojos y sí es su boca, pero todo el resto es una máscara 3D. Entonces solamente te das cuenta cuando pasa la mano hacia adelante, porque es como que su mano se oculta a través de, claro, de la máscara, y ahí te das cuenta que ni siquiera eso es su cara. Bien. No tenemos insert de eso, lo busqué ahí, tenemos una lista, pero después igual... Lo bueno es que esto tenemos la tesis acá de Sofi, que está re buena, es súper piola de leer. La pueden encontrar en la casa de Fran. Pueden venir a buscarla ahora que se puede salir. Y la idea es que después vamos a dejar un documento, el link a la tesis, y la tesis misma tiene links a distintos documentales, entonces van a poder revisar y empezar a profundizar un poquito más. Bueno, ¿cómo viene? Voy a ver un poquito el chat. Digan algo, digan qué les parece. Uf, qué flash eso, dice Nacho. Gracias, Nacho. Sí, Re flash. Se empiezan a encontrar un montón de cosas que son increíbles. Hay un par de ejemplos muy buenos que ahora vamos a hablar. Sí, después hay, en este sentido, como les decía, también a veces esa función de suavizar, que es un poquito lo que pasaba en la parte por el todo de estos
cineastas argentinos. También lo encontramos en casos en los que se habla de otros temas sensibles, como puede ser, no sé, abuso, situaciones de violencia, sangre. Hay 2 ejemplos que me gustaría mencionar que están bastante buenos, que son, uno es Break the Silence, que es un documental que salió para televisión en los años 90, en el 94, que es sobre abuso infantil o distintas situaciones de violencia hacia los niños, las niñas. Y que en este caso son los chicos los que hablan a cámara y ellos cuentan todo, sus identidades no se esconden, pero lo que ellos cuentan, lo que ellos narran sobre su pasado, sobre las distintas situaciones que vivieron, está animado. Porque obviamente son cosas que no solamente serían demasiado fuertes, sino que directamente no se pueden mostrar en cámara, como acá el padre pegándole a los hijos, por ejemplo, ¿no? Y después hay otras que son todavía más duras. Y también usa mucho el recurso simbólico, ¿no? Lo que decíamos, como tratar de... Ni siquiera es una animación del padre pegándole a los hijos, es el padre transformado en una especie de monstruo, de brazos de látigo, que ahora lo vamos a ver, como corriendo atrás de ellos, digamos. Acá la animación también está... esta producción en particular como que apunta también al público infantil, porque es una animación que en realidad lo que está buscando es que los chicos denuncien. Así que me parece que está bueno también usar el recurso de la animación porque tiene todas esas cosas que remiten al mundo infantil, ¿no? Si bien la animación no es solo para chicos. Sí, sí, estos temas, me parece que la animación tiene ese poder de crear símbolos y poner en imágenes cosas que tal vez son muy sensibles para mostrar ilegales, digamos. Sí. Pero aunque legales y aunque se puedan mostrar, hay cosas que son muy sensibles y cosas que está bueno hablar, y si vos las ocultás, o si por no poner imágenes no pones nada, me parece que la animación nos da una alternativa súper interesante para contar lo que necesitamos contar con nuestro relato. Sí, después hay otros casos también que tienen que ver con lo sexual, como una peli muy interesante que también la pasaban en ISAT bastante, que es Never Like the First Time, sobre las distintas primeras experiencias sexuales de varias personas. En esta es como que hay algunas anécdotas que son divertidas y simplemente lo que se anima es lo sexual, que también lo hace mucho menos explícito. Podría ser más explícito, pero no lo es. Eso también lo hace más apto para ISAT a las 3 de la tarde. Y después hay otras que sí, que son más turbias. Por ejemplo, una chica que medio que la emborracharon o se emborrachó y no sabe bien qué pasó, y esa fue su primera experiencia sexual. Entonces nada, es como que ahí sirve como recurso en varios sentidos. Ahí están las imágenes. Este está buenísimo porque además cada corto lo que hace es como que a partir del tono de la historia como cambia el estilo de la animación. Por ejemplo, la primera de las animaciones, o la segunda creo que es, o la tercera, es de un señor que cuenta no sé, un señor de 80, 90 años que cuenta que su primera vez fue, no sé, en los años 20 o en los años 30. 80.000 años tiene. Y entonces es como que la estética es como toda si fuera de collages, con imágenes de esa época. O esta tiene un estilo distinto a la que estamos viendo ahora. O después hay la de la chica, así que cuenta la historia súper turbia. Es como todo en blanco y negro. Nada, muy interesante. Creo que es sueca, si no me equivoco. Bueno, y después hay otra función que de la que no hablamos, que es bien. Cuando la animación en la no ficción sirve para sustituir algo, que no es lo mismo que una recreación, porque en este caso no es algo que no fue filmado directamente porque no había una cámara, o porque no existían las cámaras, o por lo que sea, sino que, o porque el cineasta se quedó sin batería en la cámara. Sino que en este caso el tema de la sustitución tiene que ver con representar con imágenes algo que no puede ser filmado, porque por su naturaleza misma, digamos, evade a la captura indicial. Por ejemplo, hay cosas de la realidad que son imposibles de filmar. Por ejemplo, los sentimientos. Por ejemplo, las cosas que alguien que está teniendo alucinaciones imagina. Por ejemplo, si vos consumís una droga, es parte de tu realidad de lo que vos estás alucinando en ese momento. Los sueños son cosas que no pueden ser capturadas por una cámara y son reales. Y cosas que por más que puedan ser capturadas por una cámara, la captura no sirve para explicarlas. También, sí. ¿Qué sé yo? Si las vos cosas conceptuales. Claro, o no sé, el funcionamiento de una bomba atómica. También. Vos podés
y filmar una explosión de una bomba atómica, una explosión nuclear, pero no va a servir sí va a servir para mostrar, digamos, el efecto que tiene eso, que es atroz, pero no va a servir para mostrar cómo funciona eso, cuál es su raíz científica, digamos. Entonces hay cuestiones de escalas, tanto temporales como de volumen, de tamaño, que muchas veces la animación sirve mucho para acompañar y para mostrar. Claro, por ejemplo, se usa mucho cuando se habla de todo lo que tiene que ver con astronomía, con la cosmogonía del universo. Primero porque obviamente que no existían cámaras hace más de, 200 años. Y segundo que hay procesos que son demasiado largos y que es imposible capturar porque, aunque sean visibles en el sentido literal de que son algo físico, entonces puede verse, es imposible, digamos, capturar la magnitud. Por ejemplo, un proceso geológico. Entonces la animación ahí, en todo lo que es la representación científica, digamos, tiene un lugar bastante interesante como para poder suplir esa parte audiovisual que la cámara, digamos, no puede. Así hay muchísimos documentales y series documentales también y programas que han usado la animación para hablar del universo. Por ejemplo, la famosa Cosmos con Neil deGrasse Tyson, no sé si la conocen, que tiene animación súper realista para mostrar como el universo en general. Pero también se han hecho antes, por ejemplo, John Hawley y Faith Hawley, de los que hablamos bastante en el episodio de los años 50, hicieron también Of Stars and Men, que también hablaba de lo mismo, y también recurriendo mucho al simbolismo, ¿no? Y a las metáforas para explicar cosas que es difícil explicar. Y sí, ahí como está diciendo Juli en el chat, en pocas palabras de Netflix, también usa muchísimo la animación, como lo que estaba diciendo recién Fran, para hablar de lo conceptual. Es como un poquito el explainer video, ¿no? Pero en la animación de En pocas palabras justamente es súper interesante porque tienen una mini serie, que ya es una serie, pero tienen varios capítulos que son sobre la mente, ¿no? La mente en pocas palabras se llama. Acá estamos viendo algunas imágenes de Of Stars and Men, de Faith Hawley y John Hawley, que estuvieron en la UPA y después se fueron a trabajar solos a Nueva York cuando los acusaron de comunistas. Sí, bueno, en el capítulo de acá de los 50 hablamos mucho de Hawley, de Faith y John Hawley, que también tienen un corto, que ahí lo pueden ver en nuestro capítulo, que le ponen la cámara a su hijo, a su hija. Una grabadora. Una grabadora. Graban el sonido y recrean como un sueño o una historia que van contando los chicos. De ese se llama Moonbird. Moonbird se llama. De ese corto hablan bastante en los textos sobre animación no ficcional porque justamente, si bien sus hijos por ahí estaban flasheando cualquier historia de cualquier cosa, lo que estaban diciendo, o sea, que ellos los hayan grabado mientras estaban jugando dos nenes, era realidad, era parte de la realidad, de la verdad. Entonces es como que de alguna forma medio loca eso termina siendo un corto de animación no ficcional, porque en realidad lo que estás haciendo es animar aquello también que no puede grabarse, que es la imaginación de una niña. Entonces nada, como estábamos diciendo, sí, para animar conceptos, para animar alucinaciones, para animar sueños, para animar estados mentales. Esta de La mente en pocas palabras, por ejemplo, tiene varios episodios. Creo que son, 5. Recuerdos, sueños, ansiedad, conciencia plena y alucinógenos. Todos excelentes, digamos, temas o casos para hablar de eso que no... Para mostrarte con animación eso que no puede verse. Por ejemplo, en el de los recuerdos, hay una chica que explica cómo hace para esos ejercicios mentales re locos que hacen algunas personas para acordarse de muchísimos números o de muchísimas palabras, que hacen competencias, incluso todo un mundo muy bizarro. Y eso que hace la chica, que es como hacer asociaciones visuales dentro de su cabeza entre distintas cosas, te lo van mostrando. Ella dice, no, yo para acordarme este número me imagino un pato caminando arriba de un carrito de supermercado. Y eso te lo van mostrando y así se entiende mucho más fácilmente lo que le pasa a la chica por la cabeza. Después, bueno, en el de los sueños, obviamente, ¿no? No hay otra forma de capturar la imagen de un sueño que no sea narrándola y animándola. Con la ansiedad, con la conciencia plena también hacen un buen uso y después lo más interesante es lo de los alucinógenos. Porque encima creo que todo lo que tiene que ver con alucinaciones o con drogas, eso es como algo que realmente uno vive incluso de forma mucho más real que los sueños, ¿no? Entonces me parece que poder animarlo y poder hacer parte al otro también de lo que uno percibe en esas situaciones en las que la percepción se ve alterada,
está buenísimo. Sí, romper un poco con el diálogo, con la palabra como única forma de comunicación. En ese sentido, bueno, te cuento cómo fue tal experiencia, sino poder empezar a traducirlo en imágenes, ¿no? Y un poquito, bueno, ahí me parece que es muy importante o muy, muy característico también el corto Ryan, ¿no? Sí. Que Sí, en ese caso es como que creo que la animación tiene un uso simbólico para representar traumas o distintas como situaciones mentales. Este corto, no sé si todos lo conocen, es un corto que ganó un Oscar a corto animado en 2004, que es una entrevista entre dos animadores. Un animador que entrevista a un animador veterano de la National Film Board de Canadá, y básicamente usa un estilo súper realista, pero al mismo tiempo le rompe esa hiperrealidad con estos símbolos, estas cosas que les aparecen a ellos en la cabeza, que pueden ser pinches, que pueden ser huecos, que pueden ser cualquier cosa. Para representar un poco con imágenes lo rotos que están, ¿no? Por decirlo una palabra. Pero al mismo tiempo todo lo que muestra, digamos, es ellos dos interactuando en el lugar real donde ellos están interactuando. sí, Está bueno. Sí, Está mal ahí el año, no es de 2014, es de 2004. 2004. Ahí Sí. lo corrijo, porque esto es en vivo todo. Lo corregimos en vivo. No saben el chicos. estrés que es esto, ¿eh? Yo estoy medio perdido, pero no es que estoy perdido, es que estoy corrigiendo cosas y viendo cuál va a ser el próximo clip a meter. Sí, si quieren, además de ver este corto, véanlo que está bueno, es muy de esa época. Ahí todavía no sé, ahí se va a corregir en cualquier momento del año, o si ya se corrigió. Miren también la obra de Ryan Larkin. Ryan Larkin es uno de los primeros animadores que me voló la cabeza en el secundario. También 16, 17 años, así, una cosa muy hippie. Pero tiene dos cortos que son muy buenos, que son en los que habla en este corto, que es Street Music y Walking. Y mírenlos, miren, tanto los cortos como este documental. Es muy loco acá, si lo ven, es cómo, por más que todo es un delirio, el autor pone dos micrófonos. No sé si se ven ahí están en las imágenes o los habrán visto. Ahí están los micrófonos modelados y animados en 3D cuando no es necesario, porque esto básicamente es otro registro, es un registro, Ahí está, mira. es un registro grabado. Claro, sí, El audio está grabado por otro lado y después arriba le pusieron la animación, pero decidieron meterle los micrófonos para que no nos olvidemos que esto fue grabado y esto es una conversación entre dos personas, ¿no? Como, che, acordate que esto es una no ficción. Que esto no sí. es una no ficción, aunque no lo parezca, Sí. ¿no? Ahí están las imágenes. Esto es el tipo de animación que producía Ryan Larkin. Estaba Espectacular. Muy bueno, muy de la época, de los 60. Sí. La verdad que es increíble. Bueno, eso es interesante, ¿no? Esos recursos que tiene la animación no ficcional de recordarte que es animación no ficcional, lo hacen todos, lo hacen desde siempre. Desde que hablamos hace un rato de The Sinking of the Lusitania, de Winsor McCay, en un momento, por ejemplo, lo que hace ese corto es frenar la animación. No solamente te muestra a los animadores animando, que eso ya más claro, échale agua. Pero eso, bueno, eso es un recordatorio de última de qué es una animación, o te está explicando qué es la animación, porque todavía era algo muy reciente. Pero lo que te recuerda en un momento que es un evento real, además de los textos y del diálogo, son las fotos reales de las personas que murieron en el evento. Obviamente no te muestra las fotos de todas las personas, sino de los hombres más ricos, más hombres y más ricos que se murieron ahí. De los que en ese momento, los que en ese valían momento importaban. la pena. Claro. Sí. Pero nada, muestra la imagen. Y a lo mismo, muchísimos años después, hace el animador de Waltz with Bashir, que es, probablemente la conozcan, es una de las animaciones no ficcionales más conocidas. Es una peli animada reciente de Ari Folman del año 2008. Por reciente, ya tiene 12 años, yo estoy quedada en el tiempo. Que es un viaje, digamos, audiovisual a través también de entrevistas y de recuerdos por un evento que el mismo cineasta como que olvidó en gran parte, ¿no? Porque fue un evento traumático, entonces
como que de alguna forma lo bloqueó y por eso después recurre a las narraciones de sus amigos y recurre a la animación para recrearlo. También es muy meta, todas las películas de animación no ficcional suelen ser muy metas, suelen reflexionar mucho sobre lo que es un documental, sobre lo que es la animación, sobre lo que es la animación no ficcional. Y en este caso, bueno, esta peli es un ejemplo de todo, ¿no? Porque, por ejemplo, eso que empieza de los perros es un sueño que él tiene todo el tiempo. O sea, que ya te empieza a representar sueños, te representa alucinaciones, te representa cosas que no fueron filmadas, cosas que fueron olvidadas, cosas que no se pueden cosas que no se pueden mostrar en cámara, tal cual. Pero al mismo tiempo, que es lo que quería decir, él al final de la película, después de 1 hora y media de estas imágenes increíbles, de todo el recurso para lo que la animación no ficcional es buena, te muestra 30 segundos de un video real del día después de los bombardeos de no me acuerdo cómo se llaman, los lugares que habían bombardeado, él también, medio un victimario más que víctima, y muestran a las madres de los chicos que se habían muerto gritando en cámara, diciendo, ¿dónde está mi hijo? Lo mataron, así, y es durísimo eso, y él dice en una entrevista, yo puse ese clip al final de todo porque no quiero que nadie dude cuando salga del cine que esta película fue algo real, porque hay muchos mecanismos para indicar que una animación es no ficcional. Es lo que se llama el proceso de indexación, que no tiene nada que ver necesariamente con cuestiones formales de la película en sí misma, puede que sí, pero puede que no, sino que a veces tiene que ver con cuestiones externas, por ejemplo, que te la presenten como una película de algo real, viste que en el tráiler recién apareció al principio de todo, basado en hechos reales, listo, eso es una forma de indexar, de decirte esto es no ficción. Sí. Ese basado en hechos reales es muy loco, porque puede servir para una animación, para una película o animación ficcional, pero que está basada en hechos reales, sí, como para reforzar que una animación no ficcional no es ficcional. Entonces, como para separarlo de la realidad. Esa frase basada en hechos reales como que rompe mucho los límites estos que hablábamos al principio. No sé, tanto una peli ficcional de Steve Jobs, una biopic de Steve Jobs, que tiene un poco de ficcional y mucho de no ficcional, como un documental sobre la guerra. Esta peli la vi en el cine acá cerca, con Nacho. Mirá, ¿la pasaron en el cine? La pasaron en el cine acá del Malvinas, en realidad, el Centro Cultural Malvinas. Pero está bueno, un ciclo de cine que se hacía el año pasado. Ojalá que se vuelva a hacer. Pero es súper interesante esta película. Mira, acá nos dicen por Instagram, Vals con Bashir me voló la cabeza. Sí, Vals con Bashir es una locura. No, el te amo, eso no era de él. Bueno, era también. mi esposa. No, Vals con Bashir es realmente, yo creo que es, si hablamos de las grandes películas de no ficción, creo que están Vals con Bashir, de largos, ¿no? Hablando de largos porque cortos también hay muchísimos. Están Chicago 10, que ya mencionamos antes, Persepolis, obviamente, que seguramente es la que más hayan visto todos. Y después hay una que quiero mencionar que no me quiero olvidar, que es Rocks in My Pockets. Todos, menos Chicago 10, de estas que acabo de decir, son autobiografías animadas, en definitiva, porque son los propios cineastas, los propios animadores los que se ponen a contar de sus vidas, de cosas ya sea en particular que les pasaron o de todas sus vidas, como son Rocks in My Pockets y Persepolis. En el caso de Rocks in My Pockets es una autobiografía de una animadora polaca, si no me equivoco, pero después corríjanme si me equivoqué, que se llama Signe Baumane, de 2014. También habla mucho de estados mentales, porque habla de los antecedentes de esquizofrenia y de locura en su familia. De hecho, Rocks in My Pockets tiene que ver con poner piedras en tus bolsillos para hundirte cuando te vas a suicidar al río. Opa. Que es lo que había hecho su abuela o algo así, durísimo. También ahí la animación sirve para bajarle un poquito la dureza por ahí de esa imagen. Sigue siendo una peli durísima igual, ¿eh? Es más, por ahí hasta hace que sea más oscura toda la narración. Pero es la historia de su familia y de ella misma, a través de las generaciones de ella, de su madre, de su hijo, y de su vida como animadora. Nada, todo animado con este estilo que está, a mí me parece que está bárbaro, no sé. También tiene algo muy sesentoso, aunque es actual, ¿no? Sí, como esta cosa más psicodélica. Sí, súper psicodélico. Sí, está mucho la representación de la locura, la representación de los sueños, la representación de experiencias no filmables. Vos hablas de no indexación y cosas, términos mucho más académicos, y yo uso la palabra filmable. Sí, filmable. Bueno, volvemos un poquito a nuestras caras acá. Sí. Qué bellos. Bien, acá
Yo no leo, necesito anteojos ya. Acá no sé si nos escuchan muy bajo, vamos a subir un poquito el micrófono. Cualquier cosa, si nos vamos de rosca, nos avisan y lo bajamos. Total, sí, avisen. está todo bien. O bajen el volumen ustedes. Pónganse de acuerdo. No, bueno, y sí, podemos hablar bastante de estas cosas como la locura, de las alucinaciones, de las cosas que no se pueden capturar porque no tienen forma física. Hay ejemplos como... Un ejemplo que me encanta es de una animadora inglesa que se llama Samantha Moore, muy copada, que hizo por lo menos un par de veces representaciones de estados mentales que no tenemos casi todas las personas. Entonces lo que hizo fue representar la sinestesia. Hablamos un poquito de la sinestesia y mencioné este ejemplo en nuestro capítulo anterior de animación y comida, porque hablamos de Ratatouille, ¿te acordás? Como eso de que él prueba los sabores y se imagina cosas en la cabeza. Y por eso mencionaba este caso que es An Eyeful of Sound, que me parece una idea alucinante. Si bien estéticamente por ahí el corto no me parece tan impresionante como su idea, que la idea fue que la mina le puso una música a personas con sinestesia y esas personas le iban describiendo lo que veían con la música. Y ella después lo iba animando. Y después se los mostraba y las personas decían, sí, esto es lo que veo con esta música, o no, esto no, corregilo, Entonces, básicamente lo que nos está mostrando es algo que nunca podríamos ver de otra manera, que es lo que pasa en esta condición mental tan particular, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, esas cosas azules que vemos ahí son un sonido, en realidad. Pero está representándonos un sonido de la manera de personas que tienen la cabeza muy distinta. Bueno, por ahí algunos de ustedes tienen sinestesia, no lo sé. Pero todo eso que están viendo ahí en la pantalla son sonidos. ¿Cómo? Que son al mismo tiempo el soundtrack claro. del corto, ¿no? ¿Cuál es la lectura que hace sobre estos fenómenos? ¿Cómo es la vida de alguien con sinestesia? ¿Cuál es esa? Porque me parece que también representar estos estados mentales que no son los comunes o que no son los normales dentro de una sociedad normada, ahí también es muy importante cuál es el punto de vista del autor y cuál es la lectura que hace sobre esa realidad. Como puede ser algo súper flashero, súper loco, o puede ser una lectura un poquito más como, bueno, muchas veces la gente que padece de estas... Es que ni siquiera es un padecimiento porque aparentemente es algo mucho más normal de lo que uno creería. De hecho, todos tenemos un poquito de sinestesia, casi todos tenemos un poquito de sinestesia. Claro. Por ejemplo, viste que recién pasaban unos cartelitos ahí que decían Monday, Tuesday. Es porque la persona va diciendo, los lunes son rojos y los martes son azules. Y eso es algo que nos pasa un poco a todos. ¿No te pasa que vos decís la A, o sea, qué color tiene la A, qué color tiene la E, qué color tiene la I? Creo que es algo normal que uno le ponga color o a veces cuando estás escuchando una canción, te fumaste un porro, cerraste los ojos, ves un poco el sonido, ¿entendés? Que sube. Dale, no nos mintamos. Claro. A ver, pongan a ver quién vio un buen sonido ahí. Digamos, es algo que me parece que no nos es tan ajeno. No, un poco también es el arte tiene mucho de eso. Creo que Kandinsky habla mucho de eso. Kandinsky tenía sinestesia mal. Bueno, Kandinsky es re sinestético. Todos dicen que Kandinsky tenía sinestesia. En el libro, en Punto y Línea sobre Plano, habla de, el triángulo, no me acuerdo, el triángulo amarillo me parece, el cuadrado azul y el círculo rojo. Tal cual. Que no es una cuestión política lo del círculo rojo en este caso, sino que es... Y el triángulo no era del PRO, chicos, era un triángulo amarillo. Así que sí, si bien hay gente que, esta gente que tiene sinestesia posta, como probablemente lo tenía Kandinsky, lo que le pasa es que lo vive mucho más intensamente, pero lo que dicen las personas, ella después lo convirtió en un paper y después hizo una tesis también sobre y otra condición mental, es que nada, es normal, es como ellos viven el sonido, así lo van viendo en colores, pero no es que lo ves eso arriba de tu visión normal. Está en otro lado de tu cabeza. O sea, vos estás viendo la vida normal frente a tus ojos y además adentro de tu cabeza, por ahí escuchás un do y ves una mancha azul, qué sé yo. Porque el do claramente es azul, no sé. Sí, pero bueno, esto mismo, la representación, los colores fríos, digamos. Claro. Digamos, hay cosas que hay una relación directa entre el arte y la naturaleza, pero también hay una cuestión cultural y una cuestión representativa de cómo los artistas nos ponemos... no sé en qué palabra hablar, pero hay como una puesta en común y el armado de un código visual que... Sí, ni hablar. Que no sé hasta qué punto es, no creo que es natural. Claro, está por un lado lo biológico, que ya es meterle la sinestesia en sí, y después están todos los códigos culturales y todas las convenciones sociales y culturales que tenemos frente a los colores. Por eso me parece tan boludo, perdón la palabra fuerte, cuando vas a un trabajo y te hacen un test de personalidad basado en qué color elegiste primero. Dale, estamos en el 2020, por ahí el año pasado el partido político se eligió ese color y el verde o el azul o el rojo o el amarillo y ya no me gusta ese color.
y lo pongo último porque no me gusta ese partido. Qué sé yo, es como que Sí, me parece re de la época de las cavernas que Sí, tienen tiene los un poco colores un poco de definen. conductismo así raro. Sí. Pero bueno, yo creo que es parte, como las entrevistas esas son parte, ¿viste? Como es para detectar gente que está como por fuera de ciertos marcos que necesita la sociedad para que vos trabajes. Yo creo que más o menos si estás dentro de un... Flaco, elegiste el negro 10 veces. Si estás dentro de una tipología de persona que no se va de ciertos límites porque es lo que necesita una empresa que te va a tomar, bueno, más o menos va a estar bien. Bueno, ¿cómo venimos? ¿Cómo se escucha? ¿Se solucionó el tema del sonido? Tenemos 21 personas viéndonos, estamos Wow. muy contentos. Muchas gracias a ese Una raid multi- que nos mandó Nacho. Es más de lo que permite el distanciamiento social, chicos. Así que váyanse 10 personas. Ya me está dando fobia social esto. Bueno, pará, otra cosa que animó a esta chica, Samantha Moore, esta mujer, es el miembro fantasma. Wow. ¿Viste cuando tipo, te amputan o no tenés un brazo o una pierna? Ay, qué impresión. Y vos lo sentís ahí, podés sentir dolor, podés sentir cosquillas, podés sentir cosas re locas. Ella también habló para su tesis doctoral de una universidad inglesa, no me acuerdo qué universidad. Habló con muchas personas con síndrome de miembro fantasma y lo representó con ilustraciones y con animaciones. Lo más cercano que me pasó a un miembro fantasma es cuando te pica, ¿no te pasa? Dígame si les pasa a los que están a quienes están en el chat. Que te pica en un lugar y no sabes dónde es. Hasta que lo encontrás. Me imagino ¿Nunca que te esto pasa? es peor, es como... Oh, es mucho peor, obvio. Porque aparte no tenés... No. O sea, te falta una pierna además de que no te pero puedes aparte rascar. lo peor es que sientas dolor, ¿entendés? Que sientas dolor en algo que ya ni siquiera tenés. Claro. ahí. Como que Súper ya no feo. puede doler. Sí. Bueno, y después otra cosita que también muy en relación con la sinestesia y con todo esto, dos cosas quiero hablar. Una de la representación también visual de la música. Por ejemplo, tenemos un caso de Norman McLaren que hizo Beyond All Care, que es una animación directamente sobre fílmico, un estilo muy copado para hacer animación abstracta sobre todo. No es el único que lo hizo, hay varios que lo hicieron. Acá en Argentina Luis Braz hizo también varias animaciones abstractas representando música. Pero bueno, este caso de Norman McLaren, bueno, porque es Norman McLaren y lo amamos. Bueno, Luis Braz también, que era el Norman McLaren argentino, lo amamos. Este caso, 1949, Beyond All Care, creo que hasta ganó un premio, si no me equivoco, habría que chequearlo, creo que hasta ganó algún premio de animación experimental y documental, así que loquísimo. Ahí Fran nos está buscando las imágenes. Me va a agarrar un algo tipo... Voy a morir acá en el vivo. Claramente necesitamos un productor, pero lo hace tan bien, Fran. Yo no sé ni qué estás 29. haciendo. No, esto tiene un sistema que espero hacerlo cada vez más. Claro, que sean acá viene Norman McLaren. Ahí va, chicos. Bueno. Bueno, sí, así empieza con los idiomas, tal no sé cual. qué, pero después empieza la animación en sí, que eso es la representación de esa música, una canción de jazz muy movidita, por como estarán viendo las imágenes en pantalla. Y todo con... Por ahí también tenía sinestesia Norman McLaren, ahora que lo veo, Todo eso animado en fílmica directamente, que debe ser una técnica muy divertida. Bueno, en el capítulo de los 40 hablamos sobre, creo que mi canción preferida de la animación, que es Rapsodia Húngara número 2 de Linz, que es la que toca Tommy Jerry en The Cat Concerto. Bueno, hay una animación también hecha abstracta de esa, que es de este animador que hacía animación abstracta, que no es Norman McLaren, que es el que trabajó en Fantasía. Ah, sí, yo sé. Fischinger, Oscar Fischinger. Así. Bien, me salió un nombre. Vamos. Mientras me voy a dormir. Después de esto me voy a dormir. Y mañana nada, no hago nada. Ay, qué estrés. Bien, bueno, y la animación abstracta está bien, es muy difícil de pensar en animación abstracta como animación no ficcional. Creo que ya nos fuimos... No, yo lo banco, la animación abstracta como animación... Es parte de la realidad, la música es parte de la realidad, ¿por qué no la vas a poder representar bien? Gracias, ¿viste? Bien cantada. Y ahora que tengo un micrófono re lindo voy a cantar todo el tiempo. Después hacemos un karaoke. Para mí hay tres grandes ramas de la animación que se tocan y se intersectan y se penetran. Que son la animación ficcional, que es la animación que por ahí nos viene a la cabeza, la animación abstracta, que es esto, y la animación no ficcional, que es la que estamos hablando hoy. Pero bueno, un poquito estos puntos de contacto, está bueno poder charlar. Se toquetean. Se toquetean. Bueno, y no nos vayamos todavía a esto de los estados mentales, la sinestesia y todo esto, porque hay más casos interesantes
Por ejemplo, y los voy a tirar así varios al hilo, representación de lo que es tener Alzheimer en Running in Darkness de 2007, un corto también que te muestra... No tenés que ponerlo todos, no tenés que poner todos. Vos tirame antes el nombre de decir de qué se trata como para que vamos ganando tiempo. Claro. No, igual nada más iba a decir algo cortito sobre esto, que es uno de muchos casos así es por ejemplo, que te muestran cómo se siente, digamos, ser una persona que tiene Alzheimer, también a partir de entrevistas con personas con Alzheimer, pero también más específicamente con la gente que los rodea, con enfermeras, con familiares. Bueno, pero llegué a ponerlo antes. Llegaste a mostrarlo antes de que pase. Antes de que pase. No saben la cantidad de veces que estábamos hablando y pasamos, ¿no? Y pasó, dejamos de hablar de eso y yo recién llegué a poner el insert. Pero en este caso llegué. Bien, ahora tenemos que inventar un sistema que Sofi me va como tirando el pie antes. Así que ahora el próximo va a quedar muy bien. Habla un poquito de Running in Darkness, dale. No, ya dije todo lo que sabía. no me va a hacer. No, bueno, pero igual reforzando un poquito la idea de por qué usar la animación en este sentido, es que nada, que no te puedes poner no puedes sentir real empatía con ciertos estados mentales hasta que alguien te lo cuenta, o en este caso alguien realmente te lo muestra con imágenes, lo que es muy interesante. En este caso, obviamente, el nombre del corto también va hacia esa idea de... parece que cambió el nombre y no se lo puedo imaginar. A esa idea de estar corriendo en la oscuridad, ¿no? Como que empiecen a desaparecer ciertas partes de tu mundo al tener Alzheimer y sentir que estás como perdido, ¿no? En este caso, Snack and Drink, que estamos viendo ahora en pantalla, es una animación de Bob Savington, que es el que después hizo... estuvo con Linklater haciendo sus pelis rotoscopiadas. Rotoscopiadas, flasherísima. Él es el que inventó, él trabajaba en computación, qué fea palabra computación, es en informática, y muy noventoso decir computación. Y él es el que inventó el programita de, ¿cómo se llama?, de rotoscopio digital, con el que después hicieron las pelis de Linklater, que hicieron Waking Life, que hicieron la de las drogas. ¿Cómo se llama la de las drogas? Scanner Darkly. Scanner Darkly, esa peliculón con Winona Ryder y Keanu Reeves. Bueno, y este cortito que lo hizo él, independiente, Snack and Drink, es sobre un chico que tiene autismo. Así es como el mundo de alguien con autismo, no, chicos. Esto va más allá, es como más simbólico, pero... Sí, él trató de mostrar un poquito los colores brillantes, las caras que... Viste que el protagonista es un chico con autismo y que no mira a la gente a los ojos, entonces no solamente lo filmó y después lo rotoscopió, sino que quiso como mostrar un poquito 5 minutos del mundo desde su perspectiva. Se llama Snack and Drink porque simplemente el chico yendo a un local a comprarse un snack y un drink. Entonces, esa es la idea. Sí, esta quedó afuera de la animación y comida porque venía por la temática, pero la pudimos retomar en este capítulo. Ay, me parece re lindo lo que es el chabón este. Yo encima soy re fana de esas de Linklater, las dos, Waking Life y Scanner Darkly, me encantan. Son muy de 2008 también, ¿no? A ver, ¿de qué año son? Si alguien está acá, si tiene el año. Tenemos otra tesis que estamos, no tesis de escribir y estudiar, básicamente tesis de nada, de decir, estar ahí. Y es que de los mejores años de la animación son entre 2007 y 2010. Sí. Está todo ahí. Todas las animaciones que te volaron la cabeza están ahí. Va a haber excepciones, ¿no? Obvio. Pero que esos años fueron muy productivos. Bien, vamos a volver un poquito... No, pará, quiero decir uno último. Uno último, sí, pero señalámelo así antes. Uno último de estados mentales bizarros es porque quería hablar de las alucinaciones en sí, que no mencionamos. Hablamos un poco de Netflix, de En Pocas Palabras, de las drogas y eso. Pero estas son alucinaciones, chicos. Un chabón que se llamaba Matthew Van Dyke se mandó al Medio Oriente a hacer fotoperiodismo, sí, fotógrafo era. Y se metió ahí con un grupo de rebeldes y un día lo capturaron. Y cuenta él, después lo hizo otro chabón, la película esta que se llama Marshall Curry, cuenta, digamos, lo que le pasó cuando hizo todo un documental con todo el material que tenía este chabón, de sus filmaciones, de sus fotos, de todo. Pero ¿qué pasa? En un momento la cámara la tuvo que apagar porque lo capturaron como prisionero. Entonces ahí, donde se quedó sin cámara, lo hicieron animados toda esa parte. Y no solamente muestran la oscuridad y lo que le pasaba dentro de esa celda donde era prisionero cuando estaba encerrado, sino que además muestra lo que le empezó a pasar en la cabeza, que
eran como delirios visuales. Así que nada, ahí tenemos como un poquito de ejemplos de todo, ¿no? De estados mentales distintos, de enfermedades como es el Alzheimer, de alucinaciones, drogas, sueños, recuerdos, todas esas cosas que la cámara no podría capturar porque nos pasan por adentro de la cabeza, del subconsciente, el consciente, de lo que sea, se pueden animar y por eso está bueno tener la animación en cuenta a la hora de hacer películas sobre la realidad. Sí, y me parece que un poco lo que charlábamos al principio, como que la animación está muy asociada a la ficción, porque no es un documento indicial, no es un documento que fue capturado por una cámara, pero tampoco lo es el texto, ¿no? Es un poquito lo que decías al principio y lo que decías en la tesis. Claro. Yo escribo lo que quiero, y si yo digo que es verdad, me van a tener que creer o no, Claro. pero es igual de es igual de real o de irreal que una animación. Pero por alguna nadie va a decir, o sí, se va a decir porque se discute mucho en el periodismo. Bueno, pero si yo escribo una nota, nadie va a decir, esta nota es toda una mentira. Tendrá cosas de mentira según el autor o la opinión propia en realidad. Claro. Ahí hay una relación muy loca entre qué es lo que vos opines y cuánta formación tengas, porque también la opinión es todo un tema a discutir. Pero en ese sentido me parece que está bueno poner el signo de pregunta. Que la animación nos sirva para poner signos de preguntas en distintos lugares que ya los damos por sentados. Sí, yo creo que ahí, bueno, como en el periodismo, ponemos nuestras caras ahora. Pongamos nuestras caras, a ver. Como en el periodismo, todo depende mucho de la verosimilitud, o de la veracidad, ya me confundo esa palabra, del productor, ¿no? Si yo soy un periodista de mierda o el diario en el que trabajo es muy mentiroso, que de hecho... ahí es como que obviamente lo que uno dice, ya sea en formato de texto, en formato de visual, audiovisual, en video, lo que sea, el nivel de realidad del texto que uno produzca va a depender muchísimo. Pero bueno, asumiendo que se trata de un productor serio, que investiga bien, que hace bien las cosas, digamos, el lenguaje en el que uno las comunica no tiene por qué afectar el nivel de seriedad, de objetividad, si es que existiera, si es que fuera importante ese concepto, para narrar un hecho real. Y después, bueno, también está bueno que se usa, sobre todo en animación, como decía, mucha autobiografía, muchas cosas que no necesariamente, que no importa qué tan objetivo es. Persepolis, por ejemplo, está basado en un cómic, que es una historia real de una chica que vivió su experiencia, pero importa si la abuela se ponía flores de jazmín en el corpiño, que es algo que de hecho muestra en una parte. Primero que es obvio que eso es real, porque es su autobiografía y es un detalle re íntimo y re personal. Pero quiero decir, creo que habla más de... Digamos, no es como una nota en un diario, digamos. El hecho objetivo ahí no es tan importante como la transmisión de una experiencia, de una vivencia con sus subjetividades. Y justamente ahí las subjetividades pasan a ser importantes dentro de la narración. Las subjetividades son la narración, porque justamente además la visión de una niña o luego de un adolescente es lo que hace que la película sea interesante también. Y no es lo mismo ver eso que leer un libro de historia, donde hay solo hechos objetivos, que igual también son muchas comillas, ¿no? Lo que es la objetividad en la historia. Pero no es lo mismo ir a ver eso, fechas, datos, cosas que están así como registradas en el saber público, que ir a la narración personal de una niña. Sí, me parece que la animación, ahora busco el de Persepolis porque no lo encuentro, todos pero... Miren, ¿alguien no vio Persepolis de acá? Ya es acusatorio lo que le estoy diciendo. Miren, miro a cámara y me enojo. Persepolis lo que tiene es que es una historia de una chica que vive en Medio Oriente, en la transición hacia el islamismo, y cómo empiezan a haber coartadas... Irán, ¿no? En Irán, sí. Cómo empiezan a haber coartadas ciertas libertades y ciertas cosas que se estaban empezando a desarrollar. Y me parece que la animación en muchos de estos sentidos, al ser tan obvio que es algo que el autor hizo, sí, me parece que le da, como me parece mucho más honesto que poner una cámara muchas veces. Hay un documental que es muy interesante que se llama La Revolución. La Revolución no será televisada, que habla sobre un golpe de estado en Venezuela, que lo quisieron voltear a Hugo Chávez. Que más allá de las opiniones que merezca el chavismo, no sé si nos vamos a meter tan profundo en un... No te metas en eso. No entres ahí.
Bien, nos estábamos olvidando de nuestro chiste Los de los memes de los Simpsons, Simpsons. nuestro meme de los Simpsons. Ahí está, estamos en un no entres ahí grandísimo. No entres ahí. Eh, Después si querés discutimos aborto, eutanasia. pero hacían una lectura de cómo los medios de comunicación habían cubierto un enfrentamiento entre el gobierno y manifestantes. Sí, ya sé cuál es. Y hacían como es un metadocumental, porque en realidad habla sobre cómo estaban representados, cómo estaban puestas las cámaras y cómo estaba narrado eso para que parezca que el gobierno había hecho una represión brutal y no estaba mostrando otro montón de cosas. Entonces, la animación, al decir yo esto lo estoy haciendo y lo estoy dibujando y no hay ningún elemento indicial y me hago cargo de lo que digo, me parece que tiene mucho de me hago cargo de lo que digo. Que la cámara tiene esta cosa como que muchas veces no se hace cargo. Que es la tesis, hablando de nuevo de tesis en el sentido de la idea principal de la gran película, otra de las grandes películas de animación no ficcional que no mencioné en el listadito que hice hace un rato, que es la de Michel Gondry, el gran Michel Gondry, lo conocerán, el cineasta francés, también baterista, hizo muchos videoclips muy copados de bandas como los White Stripes, Björk y otros. Michel Gondry hizo esta película que se llama Is the Man Who Is Told Happy, que es básicamente él entrevistando muy mal a Noam Chomsky y después lo animó. Las animaciones están buenísimas. Yo no sé si es animación directa o no, me parece que no, pero parece animación directa en muchos momentos, tendría que averiguarlo. Que básicamente lo que él dice al principio de la película, él se muestra a sí mismo animando, dibujado, ¿no? Y dice, ¿por qué hice esta película de animación? Te lo dice explícitamente, es muy meta, acá en esa parte justamente. Dice, yo hice esta película en animación porque cuando uno ve un documental, uno se olvida de que la persona que hizo esa película, que el documentalista, estaba siendo completamente subjetivo y estaba construyéndonos una realidad que nosotros nos comemos porque nos olvidamos de los cortes, digamos, de la edición, del recorte, del encuadre, de todo eso. En cambio, cuando uno ve una animación, uno no puede evitar pensar en que hay un animador que está creando trazo a trazo todo esto que me está mostrando. Entonces, por eso elige la animación. Si bien es algo que ya se le daba bastante bien, la elige por ese motivo. Y nada, digo que lo entrevista muy mal porque la verdad es que como cineasta, Michel Gondry es un genio, pero como periodista, primero que no se entienden. Él le habla a Chomsky y tiene un acento tan fuerte, habla tan mal en inglés que Chomsky no le entiende ni la mitad de las cosas que dice. Segundo que Chomsky, que sigue vivo, tiene como 95 años, no sé cuánto tiene, no, 92, creo 93. Segundo que es viejo, entonces tampoco le entiende nada y el otro no se sabe explicar, entonces le entiende cualquier cosa y discuten y me ponía nerviosa por momentos. Es como el meme de Potazio, ¿viste? Que un tipo le pregunta una cosa y la piba le responde cualquier otra cosa. Es un poco así. Es un poco así. Pero cuando está Chomsky hablando, empieza a tirar empieza a hablar y hace mucha magia. Y ahí la animación acompaña muy bien. Y es muy lindo lo que... No, lo peor es que uno no lo entiende al otro y el otro no lo entiende al primero, pero vos los entendés a los dos. Entonces está buenísimo porque al final te terminás llevando como que los dos tienen sentido lo que dicen y lo que intentan preguntar y lo que intentan explicar. Pero entre ellos no se comunican muy bien. Pero con vos, en realidad los dos se terminan comunicando y terminás entendiendo lo que quieren decir los dos. Muy meta. Menos mal que uno es lingüista, porque si no, no sé cómo hacían para... Claro. No, pero literalmente por momentos el documental frena y Chomsky dice... Bueno, en realidad acá él no me entendió lo que yo le pregunté. En realidad, chicos, lo que yo le quería preguntar era esto, pero él me entendió esto otro, ¿viste? Y es más o menos como esta transmisión, digo. Sí. Como que se van acomodando y todo. Sí. Antes del final voy a poner el fragmento de Persepolis para que quede registrado, porque no tenía, tuve que volver a buscar el insert. Hay dos cosas que tenemos que mostrar, que ya hablamos un montón, que hablando del documental, que ya lo hemos nombrado, después al final les vamos a mandar Persepolis y otro corto también que es muy interesante, esta relación entre documental y ficción. Sí. Bueno, y por último, creo que tendríamos que hablar un poquito de una última función que tiene la animación no ficcional, que es como yo le digo la meta simbólica, digamos, que sería cuando la animación es usada como para hacer una referencia meta a sí misma o al dibujo o al arte, porque eso es importante de alguna forma para la historia.
Por ejemplo, se usa mucho en los documentales o las biopics de animadores. Porque como eran animadores, no solamente se muestran sus animaciones que pasan a ser el objeto narrado, entonces ya dejan de ser ficciones y pasan a ser objeto de un documental. Y por el otro lado, que se suelen hacer animaciones sobre el animador o sobre sus animaciones o sobre las cosas que se representan. Así en ese sentido. Y también hay otras que no son necesariamente... ¿Ahí se tildó? No. Ay, sí, se tildó la imagen. Ahí volvemos, ahí estamos. A ver, ¿estamos? Sí, se Hola. tildó la imagen. Las tramoyas que tuvimos que hacer para esto, no se dan una idea. Esto es una captura de Meet, porque no me tomaba el programita a la cámara, no sé bien. ¿Cuál me estabas por decir? Así yo pongo el insert. No, ya que puede ser, estuvimos hablando tanto de esto, ya vamos a hacerlo explícito, ¿no? Puede ser cualquiera de estas. Puede ser Ryan, de la que ya hablamos, pero ya la mostraste. McLaren's Negatives. Rock in My Pockets es otra porque es una animadora ella. Esta argentina, conoce usted el mundo animado de Luis Horaz, que la hizo Jauregui acá iba a decir Córdoba, en Rosario. Sobre el animador Luis Horaz, que ya lo mencioné, el McLaren argentino. Hay otra que es sobre la vida de García Ferrer, que también tiene animaciones, o sea, está Larguirucho, pero es como son documentales en los que de alguna forma u otra, al ser sobre animadores, pasa a ser importante que aparezca la animación por la referencia a eso mismo. Acá vemos algunas imágenes de, si se preguntan por qué le dije el McLaren argentino, ahora lo están entendiendo, porque vieron hace un rato encima lo de McLaren. Encima Luis Horaz era un McLaren en muchos sentidos, porque no solamente hizo mucha animación directa, animación abstracta, sino que también hizo mucho stop motion. Creo que no hizo pixelation, lo único. Por ahí sí, no, creo que no. Y bueno, y nada, como ven acá, este es el título del documental y se usan animaciones, digamos, que complementan las animaciones del artista. Entonces, y también hay otros casos en los que no necesariamente es la vida, digamos, de un animador lo que se está representando y por eso es importante, sino que puede ser algo que tenga que ver, por ejemplo, con un tema infantil, como dijimos en el caso de Break the Silence, ese programa documental sobre abuso infantil en el que era como todo relacionado con niños, entonces la animación tenía ese estilo infantil que parecía hecho con crayones, ¿viste? Eso del padre que les pegaba y todo eso. Entonces ahí la animación también tiene una función un poco metasimbólica porque como hace referencia a lo infantil. Otro caso interesante, a ver, no sé si tenés clip de este. A Kosovo Fairy Tale. Sí. Se llama A Kosovo Fairy Tale, que es la traducción sería un cuento de hadas kosoveño. Kosovense. Un cuento de hadas de Kosovo. De Kosovo. Que básicamente es la narración de una familia que se tuvo que ir de su país, de Kosovo. Se escapó en un camión hacia Suecia y dejaron atrás a el menor de la familia, que era un bebé, que se quedó con la abuela. ¿Por qué lo dejaron atrás? Les resumo la historia un poco. Es porque era un bebé y no podía estar encerrado en un camión sin hacer silencio durante 5 días. Quedó como cortadito. Sí, quedó mal. Tuve que hacer ediciones en vivo y esto es televisión, gente, no se olviden. No, y ese ni siquiera creo que es el cineasta. Bueno, no importa, son un grupo de... O por ahí sí. Son varios cineastas. Eran varios, eso sí. Son como 3. Eran estudiantes, de hecho, lo hicieron como para un curso. Pero bueno, hablaron con la familia que dejaron atrás a este bebé porque iba a hacer ruido y los iba a delatar y se estaban escapando del país. Y básicamente también acá la animación es metasimbólica, como decíamos, porque en realidad es como se llama el título, ¿no? Es un cuento de hadas porque le están contando a ese bebé por Skype la historia y después se lo muestran con dibujitos también. Toda la narración de cómo hicieron, cómo se subieron, por qué se tuvieron que ir, porque eran una familia mixta, ¿viste? Como un musulmán y un católico ortodoxo, no sé. Esas cosas que pasan en Medio Oriente. No, boludo, en Kosovo, es en los... Kosovo es Croacia. Claro, al lado de Croacia, ahí. Los Balcanes. Sí, en los Balcanes, Sí. Ahí no me salía la palabra. Cosas que pasan en los Balcanes, viste, distintas religiones, problemas en ese sentido y se tuvieron que ir. Así que nada, estos casos básicamente son en los que la animación refiere a la animación en sí misma o sirve simbólicamente como un refuerzo por algo que tiene que ver con la historia. También, bueno, en caso parecido al de las historias de animadores es la biopic de Van Gogh, que está toda pintada. Sí, re bueno, linda.
Ahí la animación, o sea, obviamente refiere al estilo de pintura de Van Gogh, o sea, como que te refuerza, digamos, todo el universo de Van Gogh, un poquito como su estado mental también probablemente, seguro también tenía sinestesia, Sí. o alguna otra condición así, y al mismo tiempo, bueno, te hace referencia a sus pinturas todo el tiempo. Bien, sí, Loving Vincent. Ahora busco Loving Vincent, sí, ese. La fui a ver al cine, muy linda peli. Muy linda peli. Linda, esa es la palabra, linda peli. Me parece que narrativamente le faltaba un poco, pero técnicamente es una locura. Sí, es la opinión generalizada, ¿no? Como que el guión de alguna forma quedó medio atrás, Sí. pero... No, pero bueno. con las cartas no era suficiente. Bien, preguntas que hacen. Pregunta, ¿no hay artistas fachos? Yo creo que sí hay artistas fachos. Hay Hay un facho montón. todo lo que quieras hacer. Y está bien que los haya, me parece que, qué sé yo, está bien que los haya como para poder discutir y que haya distintas opiniones. Para pelear. Busquen, y acá Malena, busquen Lupus, documental de Carlos Gómez Salamanca. Ajá. Bien, vamos a buscarlo, lo vamos a anotar. Ah, bueno, hablando de eso, ¿saben qué? No sé si será... No es este, creo. Hace poquito salió, siempre la mencionamos, la revista Conada Animación de la Universidad de Valencia, que es la única revista peer reviews, o sea, con revisión de pares sobre animación en español. Y en uno de los últimos números salió un artículo, estaba todo el número dedicado a animación y periodismo, y animación y realidad en general, y había también ahí varios cortos que estaban buenos. Había uno sobre las cárceles, no eran cárceles justamente, sobre los centros de detención de migrantes en España, muy interesante. También todas animaciones, digamos, sobre distintas situaciones de la realidad, en este caso estos lugares horribles donde encierran personas nada más por haberse mudado a otro país. Bueno, y hablamos un poquito de humor, ¿no? De estos dos casos que son interesantes. Me encanta. Ay, me encantan los dos. Bueno, vamos a poner un poquito de Loving Vincent porque es re linda y ya que dijimos que es tan linda, vamos a aprovecharla. Increíble. Trabajó un montón de gente en esto encima. Muchos artistas visuales. Y se mantiene, ¿viste? Hay planos que son un poquito más flojos que otros, pero la verdad que es una locura lo que han hecho con esta peli. Y es que también es muy difícil mantener como el estilo. Bueno, vos decís, sí, se mantiene, obvio, pero debe ser difícil, como que aunque estén todos trabajando en la misma técnica. Sí, pero no baja la calidad, o sea, se mantiene con un nivel súper interesante. Esta, para los que no saben, está hecha con pintura sobre vidrio. Una técnica que está muy buena, muy difícil de hacer, y encima con este nivel de detalle es una locura. Que es la técnica que hace el ruso que nunca me acuerdo el nombre, que hizo el viejo y el mar. El viejo y el mar. Sí. Alexander algo se debe llamar. Algún ñoñi acá que va a estar. ¿Dónde está esta? Estoy buscando. Bueno, ahora sí, vamos a cerrar con un poquito de humor. ¿Qué pasa cuando se usan, digamos, todo esto, como decíamos, tiene una parte, toda la animación no ficcional o todo texto que se indexe como no ficcional, tiene algo de ficción y tiene algo de no ficción, en mayor y menor medida. Y como decía antes, en la sátira, por ejemplo, es fundamental ese carácter de que los personajes o alguna situación sea real, pero al mismo tiempo también es súper importante que esa otra parte no sea real. Como verán acá, estamos por hablar de Gente Rota, que es el canal de YouTube de Gabriel Lucero, en el que él lo que hace es agarrar audios reales de WhatsApp y animarlos arriba. Acá tenemos dos cosas. Una cosa que es real, que son los audios de WhatsApp que le llegan por mail de distinta gente de todo el país. No sé si todo el mundo. Y después tenemos las animaciones, que son la parte son la parte ficcional, ¿no? Porque él se lo imagina y lo crea, y justamente así con ese complemento se da el humor. Pero acá es fundamental la indexación, es fundamental saber que esos audios son reales, porque si no, no sería gracioso. O sea, si vos simplemente ves estos videos y no sabés que son audios de WhatsApp reales, no te reís. Claro, lo gracioso es eso, como alguien, o sea, tratar de imaginarte la situación y la combinación con la animación, sí, y cómo exageran esos detalles y cómo personifican. Muchas veces me da la sensación de que un poco la personificación de los personajes ¿es un poco prejuiciosa? Es un poco prejuiciosa o bastante prejuiciosa, lo cual no sé si está del todo bueno, pero es muy interesante cómo esa combinación. No lo había pensado, pero sí, ahora que lo decís, tiene sentido, sí. Bueno, y no es el primero que usó este recurso. En este caso son audios de WhatsApp porque estamos en esta época, pero hace varios años los chicos de
de Artman, los que hicieron Wallace y Gromit, los que hicieron no sé, John de Chico, Pollitos en Fuga, y todas esas grandes pelis en stop motion, hicieron un ejercicio muy parecido y le pusieron Creature Comforts. Los audios son reales y lo que se hace es la animación encima. Es lo que hacen también por ejemplo, en Storycorps, no sé si lo conocen, son unos yankees que hacen... que entrevistan a gente común, nada de historias como periodísticas normales, sino que gente común que cuenta cosas de su vida, y hace unos años también les hacen las animaciones encima. Y muchos caen en decirle a esto radiodocumental animado, pero para mí queda medio corto eso, porque es como que queda como que lo real fuera el radiodocumental y después la animación fuera completamente ficcional. Cuando no necesariamente es así. A veces lo animado, lo dibujado también tiene mucho de real. Pero nada, es un recurso súper común. A veces incluso también se hacen las entrevistas y después las recrean actores y después se hace la animación sobre eso. Pero el audio es muy importante en la animación no ficcional. Muchas veces es la parte más real de todo, porque es lo que le da el anclaje, porque es una grabación real de gente, ya sea narrando una experiencia o el audio del suceso real que pasó. Bien. Bueno, volvemos ahí un poquito al chat, porque si no nos olvidamos, y nos olvidamos que esto es en vivo. Perdón, nosotros estamos no tan acostumbrados a otro formato, porque la verdad que empezamos hace unos meses. Alexander Petro, mira. Bien, viste, sabía que iba a haber siempre ñoños del otro lado. El bodrio de Simón Bolívar, el héroe, no la vi. ¿Es un bodrio en qué sentido, Mati? ¿Sentido guión o sentido animación? Que muchas veces pasa que... Un poco lo que charlábamos antes de empezar. Que si bien es muy interesante muchas veces cómo se usa la animación, la animación al estar tan anclada a la ficción, cuando se usa para el documental muchas veces no se cuida lo técnico. Que para mí es importante lo técnico. Y es importante que se vea bien y que la animación sea fluida. Y que sea linda. Me parece que por ahí es lo que está pasando, ¿no? Como que algo interesante se cae porque tenés algunos planos interesantes y algunos recursos interesantes, pero que no se sostienen durante toda la película. Bueno, en estas largos, por ejemplo, Persepolis es muy linda para mí. Persepolis es muy linda, ahora pongo imágenes, ya lo prometí muchas veces. Sí, ya lo prometiste. Bueno, Chicago 10 me parece un poquito fea por momentos. Chicago 10 es un poco fea, sí. Yo vi. Aparte combina distintos estilos, también combina imagen real, de archivo, y después otras animaciones en 2D que son medio feas, y después la animación 3D por momentos está buena, te acostumbras, pero por momentos es feota. Una que es muy linda es Balcon Bashir. ¿De qué año es Persepolis? Así lo pongo bien en el... 2009. Vamos a poner 2000. Bueno, a ver, googleemos así no hacemos tanta lía. Sí. 2007 puede ser, no sé. 2007. 2007. Y ahora sí, un aplauso grande para Persepolis, que tardó tanto en llegar. Peliculón. Animación Es en muy blanco linda. y negro encima, es algo rarísimo. Y se mantiene, es espectacular. Es una adaptación de un cómic. Claro. El cómic es de Marjan Satrapi y la peli la hizo con Vincent Parano. Bien, Emil Reynaud usaba la misma técnica en 1892 en el paraxinoscopio. ¿Qué técnica? No sé porque ya claro, leemos 30 minutos. Sí, estamos en otro lado. ¿Vieron también la nueva miniserie de Liberator en Netflix? No la vi. No. Bien. ¿Todavía no la vieron? ¿Qué tal está esta? Muy entretenida. Gracias por esas cosas que nos mandan. No tenemos lenguaje. Yo veo que Nacho habla en otro idioma directamente con el lenguaje de Twitch. Pero bueno, gracias a todos que están por acá. Sí, ahí está emoji que no conozco. Todas las cosas que mandan y todos los comentarios son geniales. Gracias ahí, Mati, por los links. Y gracias por estar, me gusta. 22 personas en vivo. Ahí están los emojis de Nacho. Pero bueno, ya por lo menos estamos leyendo los comentarios, que es un montón. La otra vez que hicimos... Bueno, ahora vamos a retomar. Hace unos días, una semana, 2, revisamos un poquito el catálogo de Disney Plus. Acá en Twitch, pero no lo grabamos. Para que volvamos a poner nuestras caritas. Bueno, y hablando de eso, empecemos con los recomendados, ¿no? Sí, vamos a hacer un par de recomendaciones. Sí, ya cerrando. Recomendamos eso, en Disney Plus hay un montón de documentales sobre animación que vos estuviste chusmeando más en profundidad. Y lo que más queríamos recomendar en realidad era que muchas de las pelis y
cosas que hay ahí subidas, vienen con extras. ¿Viste? ¿Se acuerdan de los DVDs? Sí, Bueno, eran lindos los volvieron DVDs. en forma de fichas. Me encanta eso de los DVDs que se perdió en un momento, volvió. De los extras, chicos, los extras. Ese material que no encontrás en ningún lado. Porque no está, o sea, uno puede decir, bueno, las cosas de Disney Plus las encuentro en algún lado streaming o algo así, pero estos extras no los encontrás y están muy buenos. Sobre todo para quienes nos queremos dedicar a la animación y queremos entender cómo se produce o cómo se... Está bien, es otra escala, ¿no? Si Disney lo hace, Claro. nosotros vamos a tener un poco menos de ceros. Un poco menos. Pero esta es muy interesante y les recomendamos que vayan por ese lado. En general recomiendo Disney Plus, que se pongan de acuerdo con 4 amigues y pagan por una suscripción de un año, menos de 1.000 pesos en un año, lo pagan con Mercado Pago, ni siquiera tienen que hacer el cambio, que el impuesto, puntos, que lo que no sé qué, nada. Y son 1.000 pesos por un año, ¿cuántas birras son? Yo lo voy a contratar cuando pongan todas las temporadas de Los Simpsons. Re que ya las tengo bajadas. Hay un problema en él, pero bueno. Pero bueno. Bien, yo hice lo mismo. Yo estoy con Nacho. Nacho es uno y hay otros 2 que están ahí con la misma cuenta. Después, otra recomendación de algo que mencionamos ya es vean en Netflix El juicio de los Chicago 7 si les interesa ver Chicago 10 o si no la consiguen y quieren sacarse las ganas de conocer esa historia. Porque está bastante... Está bien. Sí, está buena. Está buena. 7.50, 8, no sé. Está bastante bien. Sí. Yo voy a hacer un poquito de autobombo porque Sofi tenía su hermosa tesis. Yo hice para mi última materia de la facultad una pequeña animación, como un explainer video, que habla sobre la evolución del concepto de arte según un autor, que es José Jiménez. Uh-huh. Ese texto que leímos todos los que pasamos por la tal cual, Facultad todo de lo que Bellas Artes de la pasamos UNLP. Bueno, yo resumí varios textos en un video animado de 1 minuto y pico. Mírenlo, está en mi canal es Juan Kiko. O sea, me buscan en YouTube como Juan Kiko o buscan la evolución del concepto de arte. Muy loco porque es un video que hice para la facultad, digamos, para recibirme. No es la tesis, sino que es un trabajo final. Y pegó mucho, de hecho los profesores lo usaron como material de cátedra y tiene como 35.000 vistas en YouTube. Es no lo hice ni en pedo para... todo esto que estamos haciendo de hitos animados lo hago para que lo vea mucha gente, porque me gusta que lo vea mucha gente. Esto lo hice para probar, así que es interesante que para que lo vean. Dura poquito y traté de ser un poco tiene el espíritu de hitos animados, porque traté de ser medio payaso y hablar de algo un poco en serio. Bien, sí, en ese sentido también si quieren leer mi tesis de maestría sobre animación de no ficción, no para leerla, o bueno, sí, los que quieran leerla, léanla, también tiene un montón de GIFs en vez de imágenes, así que es muy animada. Wow, ¿eso dónde salió? ¿Viste? Bueno, de la tele. Si quieren leerla, porque aparte además al final tiene una lista de 1.000.000 de películas, muchas cosas de animación de no ficción, cortos y pelis, y además un montón de bibliografía que también la linké adentro de una carpeta de Drive, está todo, por si les interesa leer o investigar sobre este tema. Pueden entrar a esa tesis a través de un link de Bitly que es bit.ly/animación-no-ficcional. Esto es lo peor que estás haciendo. Escribir en el chat, o sea, algo así. Ya sé, bueno. Recién acabo de probar si funciona y funciona. Bitly. ¡Qué vieja! Anoten. Saquen todos sus lapiceras y anoten. Soy una señora, bro. Ahora les comparto, ahora que ya estamos... No lo puedo compartir porque no estoy logueada acá. Ahora lo busco. Estamos buscando en vivo, horrible esto. Chicos, es un guión de Bitly, animación no ficcional, ya está. En mi época no había internet. Yo acá también comparto lo mío. Así. No, ¿Qué cosas. Copié lo último que tenía de... Señor, vístase. ¿Qué hace, señor? Perdón. Ahí está. Ahora sí. Y además esto por ahí está en diferido. Pero bueno, ahí les comparto mi video. Y poné el otro. La tenés abierta, de hecho, la tesis. Sí, la tenés en la otra pestaña. Pero bueno, te quiero hacer... No me vas a escribir. Pero esto no sé si es... Bueno, ese no es el largo. Shortcut, pero bueno. Copia el largo, sí es lo mismo. Es el mismo link, pero escrito de otra forma. Estoy comiendo. Gracias a Juli, que nos trajo... Qué genial. Juli, mi novia, que nos trajo comidita. Porque teníamos hambre. Eso entró a hacer yo. ¿Qué hace? Mira, se le perdió una comida. Bien. Bueno, otra recomendación antes de que nos vayamos. Bueno, esta peli ya hablamos. Esto.
Una que no mencionamos que la tienen que ver, peliculón de animación no ficcional, peliculón de animación documental, es Tower, de 2016. Es una recreación a partir de entrevistas, y después las entrevistas también rehechas con actores de voz, sobre los asesinatos de la Torre de Texas en 1966. No sé si tienen un poco de historia de asesinos seriales en fresca, pero básicamente era un chabón que flasheó un día, mató a toda su familia, se subió a la torre de la Universidad de Texas, en Texas, y empezó a dispararle a gente desde ahí. Eso es flashear. Yo flasho y no sé, me compro, no sé, un micrófono caro, no sé, eso es mi flashear. Pero el señor flasheó. No, pero el chabón sabía que estaba, dejó una nota, porque sabía que no iba a salir vivo de esa, dejó una nota que decía: abran mi cabeza porque yo tengo algo en el cerebro. Y le abrieron la cabeza y tenía un tumor del tamaño de una pelota de tenis. Como que tenía un tumor que lo estaba volviendo loco. Chau. Y se volvió loco a nivel escuchar voces y subir un día de ahí y matar a un montón de gente. Miren lo que es visualmente hermosa. Esta parte combina de una forma muy ingeniosa lo que son los registros de archivos reales, indiciales, con animación. Que es animación rotoscopiada también, recreada con actores que hicieron las voces y bueno, los movimientos. Muy lindo estos laburos de planos que hacen, planos rojos, como tiene un poquito de muy expresivo todo este laburo y es súper interesante. Cuando estudias animación te hacen escribir, depende de dónde estudies, y yo no estudié animación y Sofi tampoco. No sabemos escribir. Yo estudié diseño multimedial en la Facultad de Artes de La Plata, sí. Que por suerte te hacen escribir un poco y tienen un laburo, toda una parte histórica y social que te hacen investigar y que te hacen como materias que tienen que ver con la historia, con la escritura, con el... Claro, a ver, si vas a ser animador independiente, tenés que saber escribir un guión. Porque si no es muy difícil que hagas un buen corto, la verdad, sinceramente. Y si no, te amigas con un amigo guionista y que te haga el guión y vos haces la animación. No tenés que saber escribir para animar. No. Puedes literalmente no saber el abecedario y ponerte a dibujar. Después ya para usar un programa de animación para ella tenés que saber un par de palabras, tipo para abrir los menús y esa cosa, pero no tenés que saber escribir. Tenés que saber escribir para escribir un guión, eso sí, seguro. Bien, bueno. Listo, chicos. Acá, muchas gracias por estar. 20 personas, es un montón, estamos re contentos. Síganos en Instagram, en Facebook, que lo usamos poco, en Twitter por allá y acá en Twitch también. En YouTube, ahora pongo los YouTubes. Síganos en YouTube y en Spotify, que es donde tenemos subidos el resto de los capítulos. No sé en qué momento se sumaron, si más o menos escucharon, más o menos saben de quiénes somos y qué hacemos. Pero bueno, Mati, igual va a estar subido. Esto no va a reemplazar los capítulos. De hecho, los va a reemplazar, pero vamos a subir este capítulo a YouTube. Sin editarlo, probablemente. Sin editarlo, porque no saben el trabajo que es editar. Ya bastante estrés pasé con... Sí, algunos deben saber. Pero ya bastante estrés pasamos con la parte de armar esto en vivo. Así que no te hagas drama. Nos van a seguir en YouTube y vamos a seguir estando en YouTube y ahora también en Twitch. Para que todo el mundo que quiera venir a producir, a hacer lo que está haciendo Fran ahora, sí. Venga, no hay problema. Por favor, tenemos palmeritas para darle. Nacho, de repente esperamos con una birra. Bueno, chicos, chau. Muchas gracias por estar. Si algún comentario tienen para hacer, lo hacen ahora. Escríbanos por Instagram. Nos escriben por ahí, nos escriben por Instagram y estamos felices. Vamos a poner ¿Pones la intro? La intro. Chau, chau. Chau. ¿Nos seguimos escuchando?